cuando te estás construyendo tu tesis, es decir, cómo construyes o cómo identificas el atractivo de ciertas industrias, es decir, por dónde empiezas, por abajo, empiezas a ver empresas y vale, esto puede tener sentido, o empiezas por arriba, a nivel más macro, y dices, vale, voy a ver si esto es un sector, o es en base a lo que te llega, es decir, que también hay gente que construye tesis, me va llegando oportunidades, me han llegado muchas de un sector concreto, pues me lo empiezo a mirar, ¿no? Empiezo por abajo siempre, y esto es algo que aprendí en Miura. Em, Básicamente por un tema de eficiencia. Es decir, yo miro empresas que están en venta. No hago un análisis del copón sobre un sector para luego adentrarme, contactar las empresas y tal. Ostras, si luego no están en venta, pues has hecho un análisis para nada, ¿no? Sí es verdad que al llevar tanto tiempo y sobre todo cuando llevas mucho rodaje, ¿no? De mis años en Miura, de mis años fuera de Miura, de ver muchos sectores distintos, ya empiezas a conocer cuáles son los factores clave de distintos sectores, ¿no? Sectores que te gustan más, sectores que te gustan menos, valoraciones que son aptas para un sector pueden no serlo para otro, pero siempre es de abajo hacia arriba. Porque miras la empresa que está en venta y qué proyecto puedes construir alrededor de eso. Entonces, te estudias el mercado, etcétera, etcétera. Y al mirarlas, es decir, al final yo creo que si estás en la rueda te empiezan a llegar muchas oportunidades y parte también del éxito como inversor es saber identificar rápido eh, si vuela o no vuela, si es interesante, si no, si el perfil de la compañía pues tiene futuro y desarrollo o no. Entonces, tú desde tu experiencia, desde tu perfil, rápidamente, ¿qué es lo primero que buscas para seguir hacia adelante o para decir este paso? Creo que la has clavado aquí, Gerard, porque efectivamente creo que esa es la clave del éxito. Si hay una, ¿sabes? O se puede resumir en una, es esa. Es decir, si lo ves claro, gas a fondo, ¿sabes? Y entonces, para verlo claro, pues a mí, por ejemplo, factores clave para mí son la valoración, ¿vale? Esa es obvia. Y entender el porqué de la valoración, ¿sabes? O sea, no me vale una valoración baja per se, tengo que entender por qué hay una valoración baja. Es una valoración baja, pues porque la persona ha decidido jubilarse y quiere vivir la vida, o porque hay un problema en la empresa que hace que la valoración esté deprimida, ¿no? O el tío acepte una valoración más baja. Lo primero, la valoración. Lo segundo, em, te diría que es, o sea, cómo veo yo al empresario vendedor, ¿vale? Si veo una persona estresada, todo el día al teléfono, todo el día con reuniones, con tal, hombre, es peor que si veo una persona relajada, tranquila, con buena salud, ¿no? Porque si ya es difícil comprar una empresa y ponerte a gestionarla, eh, pues que sea lo más sencillo posible, ¿no? Ese es un muy buen aspecto, no había pensado nunca, pero es cierto que si tú ves al vendedor totalmente agotado, dices, esto es un autoempleo, va a ser difícil optimizarlo. Sin embargo, donde he visto mejores deals es cuando el empresario vende porque no tiene relevo realmente, pues que vive muy bien. Sí, señor. Y esa es también a veces la oportunidad. No lo había visto nunca, no había Bueno, pensado nunca de... esto es una conclusión sencilla después de muchos años, ¿no? Y de llegar a este punto, porque al final hay que simplificar las cosas. Entonces, si yo llego a una empresa y veo a alguien súper estresado, tal, pues me echaba bastante para atrás. No te digo que sea un deal breaker, pero sí que Y a, es... ni- y a nivel de sectores, ¿por qué crees que, o sea, entiendo que todo es por modas, pero ¿por qué crees que hay sectores o industrias que tienden a calentarse, ¿no? A que haya múltiplos desorbitados desde pequeños a grandes? Por ejemplo, cuando salió el COVID, pues mucha alimentación, ¿no? Y todo el mundo comprando alimentación porque se entendió que a pesar de poco margen era muy recurrente, ¿no? Ahora pues hay diferentes temas de IT, con facturación electrónica o protección contra incendios, etcétera. ¿Por qué crees que hay esas concentraciones? Que es como que la gente va en rebaño hacia un sitio o hacia otro. Yo te diría que son principalmente dos, pero esta es mi manera de resumirlo, ¿eh? Una es crecimiento y la otra es recurrencia. Si tú tienes crecimiento, es lógico que las valoraciones sean altas, porque estás pagando mucha parte a futuro.
¿no? Por lo tanto, con respecto a lo de hoy, eso es, en teoría, en términos relativos, caro, ¿no? Y por recurrencia, en momentos de inestabilidad, como decías en el COVID, si yo tengo en un entorno de incertidumbre una empresa que me da ingresos y beneficios recurrentes, quizás estoy dispuesto a pagar una prima por ello. Eh, pero el tema de las valoraciones, como decíamos antes, para mí es fundamental. Es fundamental saber lo que valen las cosas en mercado y cuando tienes una oportunidad, lo que decíamos antes, ¿no? Ir a por ella. A mí me gusta una frase que no sé si la leí o me la dijo alguien, que es cuando estés negociando, tu precio por mis condiciones, ¿no? Y yo creo que la clave es, al inicio que has mencionado, es cómo estructuras. Y parte de la rentabilidad, hay gente que se piensa, o creo que es, no es al éxito, sino es la forma de entrar y obviamente luego gestionar. En estos deals, donde hay un componente personal enorme, hay que reducir el riesgo de transición, hay que asegurar el continuidad del negocio y demás. Y después de estos años que llevas tanto, bueno, en este mundo de transacciones, ¿cuál es la estructura que has dicho? Esta es mi estructura ideal para estructurar deals. Reinvierte el vendedor, le exiges que reinvierta. Hay reinversión o mantenimiento en el capital, pero luego con opciones de salida, porque al final le das liquidez. Que hay gente que se quiere jubilar, dice, "Vale, si me quedo, pues no cumplo mi objetivo, ¿no?" O sea, ¿qué estructura has visto que es la ideal para este tipo de deals? Yo te cuento mi experiencia. En mi caso, como yo invierto a muy largo plazo, o sea, yo no, una de mis diferencias de mi enfoque con el enfoque de un fondo es que yo invierto ah, para tener las empresas hasta que me muera, ¿sabes? Con lo cual no quiero vender la empresa en 5 años. Por lo tanto, a nivel valoración tengo bastante más flexibilidad, o sea, puedo pagar un poco más que un fondo o lo que yo creo que puede pagar un fondo, ¿no? Si creo que es una operación que me encaja y demás, ¿no? O sea, ese punto número uno. Punto número dos, ¿cómo las estructuro? Como un LBO al uso, porque es lo que he aprendido en Miura y es lo que me funciona, ¿no? Em, y entonces, como decías tú, pues sí, hay variables que puedes usar como son los pagos aplazados, pagos variables, etcétera, etcétera, que permiten que las piezas encajen mejor. Sí que tiendo a comprar el 100%. Porque en los casos en los que he tenido, los empresarios se querían jubilar y también querían hacer un cambio de chip, ¿no? Es decir, oye, yo ya no tengo nada que ver con esto. En todos los casos, en todas las empresas que he comprado, he mantenido a los fundadores en algún rol, es decir, con un tipo de remuneración, ¿vale? Pactada desde el inicio, pero que ha durado más de lo que inicialmente habíamos pactado. Pues por la buena relación que tenemos, etcétera, y por el valor que aportan. Pero sí que en mi caso es importante diferenciar el tema de la propiedad. Rainmaker, las mejores historias de Money.